Que ya estamos todos. Sí, estamos todos. Listo, buenos días. Buenos días, otra vez. Vamos a comenzar con la enfermedad de Addison. Mi compañera Laura Sofía Hernández Saucedo y su servidora María de Yanira Martínez Juárez. Le das a la siguiente, porfa. Comenzando con una definición de lo que es la enfermedad de Addison, pues esta es primero que nada es una insuficiencia suprarrenal primaria. Es una entidad que se caracteriza por una deficiencia parcial de glucocorticoides que va a estar asociado a déficit de mineralocorticoides. Esta deriva de una disfunción de las glándulas suprarrenales a consecuencia de la destrucción o bien a la disfunción de la corteza. Esta es muy rara, tiene una prevalencia de 35 a 140 por millón de habitantes y por lo general el diagnóstico se va a establecer durante el tercer a quinto decenio de la vida. Le das a la siguiente, por favor. La enfermedad de Addison tiene múltiples causas. Les vamos a mencionar algunas de ellas. Primero, empezando con la insuficiencia adrenocortical autoinmunitaria, tenemos que pues estas glándulas suprarrenales son muy pequeñas y van a mostrar atrofia. La cápsula también se va a encontrar engrosada y a nivel anatomopatológico pues va a haber una preservación de la médula suprarrenal. La mayor parte de las células corticales van a tener cambios degenerativos y van a estar rodeadas por lo que es un estroma fibroso y también infiltrados linfocíticos. Normalmente esta insuficiencia adrenocortical autoinmunitaria se encuentra asociada con el síndrome de poliendocrinopatía autoinmune, candidiasis distrofia ectodérmica o bien APCED, o el síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 1 o APS1. Este siendo pues de una forma autosómica recesiva. Este tiene un defecto en lo que va a ser la inmunidad mediada por células T. También va a mostrar lo que es va a estar relacionada con la diabetes mellitus tipo 1 y con la enfermedad tiroidea autoinmunitaria. Se asocia también con otros trastornos, pero estos son menos comunes, como por ejemplo la alopecia areata, el vitiligo, el hipogonadismo primario, la anemia perniciosa y la enfermedad celíaca. Aquí en estos pacientes pues van a tener anticuerpos citoplasmáticos antiadrenales. Le das a la siguiente, por favor, Ale. Otra de las causas es por una hemorragia suprarrenal, que esta puede ser unilateral y cuando es bilateral pues es una causa rara de insuficiencia suprarrenal. En esta se puede encontrar lo que es un agrandamiento de ambas glándulas que va a llevar a una evaluación de la función adrenocortical. Como se mencionaba en la clase pasada, pues estas glándulas suprarrenales tienen un amplio riego sanguíneo arterial, pero solamente van a ser drenadas por una sola vena. Entonces, la trombosis de la vena suprarrenal puede ocurrir durante periodos de turbulencia o de éstasis, lo que va a aumentar la presión de dicha vena y va a dar lugar a lo que es un embalse vascular. Y es por esta causa se va a generar lo que es la hemorragia hacia la glándula y consecuente a esto, pues va a aparecer lo que es la insuficiencia adrenocortical. El síndrome de anticuerpos antifosfolípido primario ha surgido también como una de las causas más comunes de la hemorragia suprarrenal.
¿Qué es este síndrome antifosfolípido? Bueno, este va a ocurrir cuando el sistema inmunitario crea por error lo que son anticuerpos que hacen que la sangre sea más propensa a coagularse, que esto puede causar coágulos de sangre peligrosos en lo que son piernas, riñones, pulmones y cerebro. Ahora, como otra causa tenemos a las infecciones, que pues se le da más énfasis a la tuberculosis, que es una de las causas más comunes de insuficiencia suprarrenal primaria, que va a afectar al 5% de los pacientes con tuberculosis diseminada. Casi todas las micosis sistémicas pueden afectar a la corteza suprarrenal y llegar a destruirla. Lo que son la tuberculosis y las micosis pues están relacionadas con suprarrenales de un tamaño muy grande y que incluso con el tiempo pueden llegar a generar o a mostrar calcificaciones. Lo que son los micóticos azol, como el ketonazol, que inhiben a las enzimas del citocromo P450, son esenciales para la biosíntesis del cortisol. El tratamiento antimicótico con azol pues puede precipitar lo que son las crisis suprarrenales. Lo que es la infección por VIH-Sida también está muy relacionado con esta, ya que cuando se tiene vuelve al individuo o al paciente muy propenso a las infecciones oportunistas. Entre estas infecciones oportunistas, pues vamos a mencionar lo que es el citomegalovirus, a las infecciones por el complejo Mycobacterium avium o cualquier otra micosis. Le das a la siguiente, por favor. Otra causa es la arenoleucodistrofia, que esta pues está ligada a X, por ende pues va a afectar a los varones, y es una causa importante de lo que es la insuficiencia suprarrenal. Este trastorno puede causar una función adecuada de dicha corteza suprarrenal y la desmielinización del sistema nervioso central. Aquí vamos a tener concentraciones anormales altas de ácidos grasos de cadena muy larga, esto debido a su beta oxidación defectuosa dentro de los peroxisomas, y pues tiene una incidencia muy baja, que es de 1 en 25.000, que se presenta durante el segundo o el cuarto decenio de vida. Esta por lo general se presenta durante la niñez y los síntomas neurológicos pues van a ser una disfunción cognitiva, problemas conductuales, la habilidad emocional, alteraciones visuales y también alteraciones en lo que es la marcha. En otra causa tenemos la enfermedad suprarrenal metastásica, que pues las glándulas suprarrenales van a ser sitios muy comunes de metástasis por neoplasia pulmonar, gastrointestinal, mamaria y renal principalmente. Hay afección de ambas glándulas en el 50% de los pacientes. Sin embargo, pues esta no ocurre insuficiencia suprarrenal con la enfermedad metastásica unilateral, o sea, es más predominante cuando son ambas. Incluso con la afección de ambas glándulas, la insuficiencia suprarrenal parece ser muy poco común, pero pues a diferencia de la que es unilateral, pues sí es mayor. Hasta la siguiente, por favor. Otra causa es la deficiencia familiar de glucocorticoide e hipoplasia suprarrenal congénita, que este es un trastorno pues muy raro, en el cual va a haber una falta de la capacidad de respuesta adrenocortical hereditaria de lo que es la hormona adrenocorticótropa. Esto va a llevar a una insuficiencia suprarrenal con una secreción pues subnormal de glucocorticoide y de andrógeno suprarrenal. Así como también pues vamos a tener una concentración alta de lo que es la ACTH. Entonces, la secreción de aldosterona se va a mantener estable o preservada y se va a relacionar con mutaciones en el receptor ACTH, en lo que son las glándulas de la corteza suprarrenal. Otro tipo puede relacionarse con lo que es la acalasia y con la alacrimia, que es el síndrome de Algrove. Si es que creo que lo pronuncié bien, no sé. Y está bien. Okay. Con el deterioro neurológico progresivo. Aquí pues
el gen que va a estar defectuoso o en el cual se va a encontrar va a ser en el cromosoma 12. Otra de las causas es la resistencia al cortisol, que igual es un trastorno un poco común que pues representa resistencia de células blanco al cortisol. Esto va a ser debido a anormalidades tanto cualitativas como cuantitativas del receptor del glucocorticoide. Aquí pues lo que más va a resaltar es el hipercortisolismo, que sin manifestaciones clínicas de exceso de glucocorticoide. Entonces, la resistencia hipoficiaria al cortisol va a dar por resultado una hipersecreción de ACTH, que esto a su vez pues va a estimular la corteza suprarrenal para que produzca cantidades excesivas de cortisol, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales. Entonces, la producción aumentada de cortisol y de estos esteroides suprarrenales, no glucocorticoides, pueden causar tanto hipertensión, hipopotasemia, virilización y también una precocidad sexual. Le das a la siguiente, porfa. Ya casi son las últimas causas. Una de ellas es la insuficiencia suprarrenal inducida por fármacos. Tenemos a los antimicóticos azol, el anestésico etomidato, el antiparasitario suramina, así como los inhibidores de la síntesis de esteroide, la aminoglutetimida, metirapona y mitotano. La mifepristona es un antagonista de la progesterona que también antagoniza el receptor del glucocorticoide y puede causar insuficiencia suprarrenal. El acetato de magestrol es un derivado sintético de la progesterona que se va a utilizar más que nada para estimular el apetito. Y los narcóticos opioides, estos van a causar una depresión transitoria en lo que es el eje y puede llegar a la supresión de la concentración plasmática del cortisol. Y lo que son los inhibidores de la proteasa de glucocorticoides exógenos puede causar lo que es una insuficiencia suprarrenal secundaria después de que cesa el uso de glucocorticoide. Ahora pasamos a la causa de que el cortisol en una enfermedad grave. Aquí pues la concentración plasmática total del cortisol y la respuesta a la ACTH están disminuidas en pacientes que se encuentran muy graves, que a menudo van a presentar lo que es una hipoalbuminemia y una concentración baja de globulina transportada de corticosteroides. Tenemos que si el enfermo crítico no se recupera durante los primeros días, la inhibición de la secreción de ACTH iniciada en la fase aguda se va a prolongar por más tiempo debido al mantenimiento de la situación crítica. Entonces, como resultado, vamos a tener que los niveles persistentes bajos de ACTH van a inducir una atrofia de la glándula suprarrenal, que a su vez, pues esto daría lugar a una disminución progresiva de la secreción de cortisol. Entonces, el balance neto entre el incremento de cortisol derivado de la inhibición de su metabolismo, que persiste en lo que es la fase crónica, y el descenso durante la producción disminuida se van a inclinar a favor de este. Entonces va a dar como resultado niveles plasmáticos de cortisol que van a ir descendiendo progresivamente. Esta secuencia de hechos pues explica el incremento de la tasa de insuficiencia suprarrenal sintomática que se prolonga en pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos. Le das a la siguiente, dale, por favor. Bueno, esas serían todas las causas. Aquí como que con resumen, con una pues mnemotecnia, tenemos que Addison en vertical pues sería autoinmune, degenerativa por drogas o medicamentos, por infecciones, por secundaria a lo que es hipopituitarismo, otras como por ejemplo la hemorragia, la trombosis, el traumatismo, y por neoplasia, que serían metástasis con destrucción del más del 90% de la glándula. Muy bien, esta mnemotecnia está muy buena, ¿verdad? Sí, muy fácil de aprender. Sí, claro. Le das a la siguiente, Ale, porfa.
Bueno, ahora pasando a la fisiopatología. Aquí la pérdida de más del 90% de ambas cortezas suprarrenales va a traer como resultado manifestaciones clínicas de una insuficiencia adrenocortical. Alrededor del 25% de los enfermos se encuentra en una crisis o es inminente en el momento del diagnóstico. Con la destrucción adrenocortical gradual, la secreción basal del esteroide es normal, pero la secreción no aumenta ante una respuesta al estrés. Con la pérdida adicional de tejido cortical, incluso la secreción basal de glucocorticoides se hace deficiente, lo que va a llevar a manifestaciones de insuficiencia adrenocortical crónica. Y con la secreción decreciente de cortisol, la concentración plasmática de ACTH está aumentada debido a una inhibición de retroalimentación negativa disminuida de su secreción. Entonces, un incremento de la ACTH plasmática puede ser la indicación más temprana y a su vez también más sensible de reserva adrenocortical no óptima. Le das a la siguiente, porfa. Ahora ya, pasando a los datos clínicos, pues aquí hay una gran variedad de signos y síntomas. La deficiencia de cortisol va a causar principalmente debilidad, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, hipotensión, hiponatremia e hipoglucemia. Lo que es la deficiencia de mineralocorticoide produce una pérdida de sodio y a su vez también una retención de potasio renales. Entonces, esto puede llevar a la deshidratación, a la hipotensión, a la hiponatremia, a la hiperpotasemia y a acidosis graves. Pero tenemos que va a haber una triada típica en lo que es la enfermedad de Addison, que sería la hiponatremia, la hipotensión y la hiperpigmentación, que son los cuadritos en azul. Ahora, hasta la siguiente, por favor. Hablando de una insuficiencia adrenocortical, no, sí le puse bien, pensé que me había equivocado. Bueno, una insuficiencia adrenocortical primaria crónica, los principales síntomas van a ser la hiperpigmentación, la debilidad y la fatiga, pérdida de peso, anorexia y alteraciones gastrointestinales. En lo que es la hiperpigmentación generalizada, esta va a ser en la piel y en las mucosas y es una de las manifestaciones más tempranas de la enfermedad de Addison. ¿Dónde se va a presentar o dónde se van a presentar estas hiperpigmentaciones? Pues van a ser en lo que son las áreas que están expuestas a la luz solar, más que nada en lo que son los nudillos, los dedos de los pies, los codos y las rodillas. También se presenta una hiperpigmentación clásica en la mucosa de las encías, que va precedida por una hiperpigmentación generalizada de la piel. Que esta pigmentación va a estar aumentada en los pliegues palmares, en lo que son los lechos unguiales, los pezones, las areolas y la mucosa tanto perivaginal como perianal. Aquí, ¿por qué ocurre esta hiperpigmentación? Esto es debido a que la reducción de el cortisol estimula la producción hipoficiaria del ACTH y esto aumenta la concentración sanguínea de la betolipotropina, que esta tiene una actividad estimulante de los melanocitos. Entonces, junto con la ACTH, esto causa la hiperpigmentación de la piel y de las mucosas, que pues como mencionaba es una de las características fundamentales de la enfermedad de Addison. La debilidad que se presenta también, la fatiga y el malestar general, la anorexia y la pérdida de peso, pues van a ser también características invariables del trastorno. La pérdida de peso en estos pacientes puede llegar hasta 15 kilogramos cuando la insuficiencia suprarrenal es progresiva. Y en los pacientes que presentan alteraciones gastrointestinales, como por ejemplo las náuseas y el vómito, son los que más predominan y la diarrea pues puede presentarse o no, es la que es menos frecuente. La hipotensión
se va a presentar en alrededor del 90% de los pacientes y pues se va a acompañar de síntomas ortostáticos y en ocasiones puede llegar hasta el síncope. Y también el vitiligo es una de las características de estos pacientes, que se va a presentar del 4 al 17% de los pacientes. La menorrea también es muy común en la enfermedad de Addison y también se va a acompañar de lo que es una pérdida del vello tanto axilar como púbico, y pues va a traer como resultado el decremento de la secreción de andrógenos suprarrenales. Y la insuficiencia suprarrenal pues debe de considerarse en el diagnóstico diferencial cuando hay una pérdida de peso inexplicable y cuando también los pacientes presentan hipotensión y fiebre. Ahora vamos a seguir con la insuficiencia adrenocortical secundaria. Aguda, perdón. Bueno, esto es parte también de los signos y síntomas, específicamente de la crisis suprarrenal aguda. Esto también la podemos llamar como insuficiencia adrenocortical aguda. Y esta va a ocurrir en los pacientes con enfermedad de Addison que están expuestos principalmente a estrés propio de la infección, a un traumatismo, intervención quirúrgica, deshidratación por privación de sal y vómitos y diarrea. Y en cuanto a los datos clínicos, tanto la anorexia, vómito y náuseas pueden empeorar y aumentar la deshidratación y la disminución del volumen. También puede haber un choque hipovolémico y aquí nosotros podemos considerar una insuficiencia suprarrenal cuando hay un colapso vascular como de origen inexplicable. También puede haber dolor abdominal que se puede confundir con alguna otra patología abdominal aguda. Y tanto la debilidad como la apatía y la actividad mental deprimida son muy comunes. También le agregamos a que es muy común la fiebre. Y la fiebre pues se puede deber ya sea a una infección o al hipoadrenalismo, así, tal cual. También va a haber hiperpigmentación, excepto en los casos donde la insuficiencia fue de un inicio rápido. Y también tenemos datos que nos van a sugerir un diagnóstico, como es la hiperpigmentación, hiponatremia, hiperfosfatemia, linfocitosis, eosinofilia y también hipoglucemia. ¿Le das a la siguiente, por favor? En cuanto a la hemorragia suprarrenal aguda, aquí, pues tanto la hemorragia suprarrenal bilateral y destrucción suprarrenal en pacientes que ya tienen una enfermedad como establecida o tienen otra enfermedad importante o grave, no van a llegar a tener una evolución favorable, más bien aquí va a haber un deterioro con el paso del tiempo, sí, un deterioro progresivo. En cuanto a los datos clínicos, vamos a ver que los datos generales habituales van a ser la hipotensión, choque, fiebre, náuseas, vómitos, confusión y desorientación. En cuanto a los datos generales poco frecuentes, va a ser la taquicardia y la cianosis. En los datos locales que son habituales, va a ser dolor en abdomen, flanco o espalda y también hipersensibilidad abdominal. Y los datos locales que son poco frecuentes va a ser la distensión y rigidez abdominal, dolor torácico y también la hipersensibilidad de rebote. Y pues aquí en esta enfermedad, cuando va progresando, por así decirlo, nos va a traer otros signos y síntomas, como es la hipotensión grave, la disminución de volumen, deshidratación, hiperpirexia, cianosis, coma y muerte. Y también aquí tenemos algunos datos que nos pueden sugerir el diagnóstico en un paciente con deterioro o en deterioro, como podría ser el dolor inexplicable en abdomen o flanco, colapso vascular, hiperpirexia y, no veo, creo que era hipoglucemia. Sí. Yo tampoco veo pues, si es hipoglucemia. Sí. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora, en cuanto los datos clínicos, pero ahora los datos de laboratorio y electrocardiográficos y estudios de imagen, específicamente en la destrucción suprarrenal gradual, nosotros en unos exámenes de laboratorio, como podrían ser electrolitos séricos, vamos a encontrar hiponatremia e hiperpotasemia, que estos van a ser las manifestaciones
clásicas de la insuficiencia suprarrenal primaria. Esto debido a una deficiencia de glucocorticoides y mineralocorticoides. También va a haber una hipercalcemia, leve a moderada que llega a ser, o presentarse más bien, hasta en el 6% de los pacientes. En una biometría hemática, nosotros podemos encontrar una anemia normocítica normocrómica, una neutropenia, eosinofilia, linfocitosis y una linfocitosis relativa. Y en una química sanguínea se puede encontrar tanto azotemia junto con una creatinina sérica elevada, y también vamos a encontrar que el BUN va a estar en concentraciones elevadas. No hay que olvidar que el BUN son las siglas del nitrógeno ureico en sangre. Y pues estos tres datos, tanto la azotemia, creatinina sérica elevada y el BUN elevado, se van a deber a una disminución del volumen y a una deshidratación. En cuanto a una radiografía abdominal, pues se va a poder observar una calcificación suprarrenal. Esto va a pasar en aproximadamente la mitad de los pacientes con enfermedad de Addison o también con otras causas invasivas hemorrágicas, de insuficiencia suprarrenal. En la tomografía computarizada, nosotros también vamos a poder observar este mismo dato de calcificación y agrandamiento suprarrenal, pero la diferencia es que la tomografía computarizada es un poquito más sensible para identificar estos datos. Y pues aquí en el agrandamiento suprarrenal vamos a tener tuberculosis. Bueno, se pueden mostrar tuberculosis, micosis, infección por citomegalovirus, enfermedades infiltrativas y creo que es hemorragia suprarrenal, porque tampoco se ve. Y en cuanto a la electrocardiografía, vamos a encontrar un voltaje bajo, un eje QRS vertical, anormalidades inespecíficas del segmento ST y una onda T consecutivas. Esto ¿cómo se dice? Cuando hay electrolitos normales. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y en cuanto a la hemorragia suprarrenal aguda, aquí vamos a encontrar una hiponatremia y una hiperpotasemia, que va a ocurrir en un pequeño número de pacientes. En cambio, la azotemia es el dato habitual de la hemorragia suprarrenal aguda. Y la eosinofilia nos puede ayudar, o es un dato que nos puede sugerir el diagnóstico de hemorragia suprarrenal aguda, pero regularmente el agrandamiento suprarrenal bilateral es el que establece el diagnóstico. ¿Le das a la siguiente, por favor? En cuanto al diagnóstico, aquí hay que mencionar, o es importante mencionar, que la terapia o el tratamiento no debe retrasarse. No hay que esperar a que nos den un diagnóstico, porque pueden empeorar algunos signos o síntomas como la pérdida de volumen y la deshidratación, y estos pueden empeorar la hipotensión. Entonces, si el paciente presenta una enfermedad aguda o hay sospecha de enfermedad aguda, se tiene que iniciar terapia de manera inmediata. Y pues hay que establecer, hay que estar aplicando la terapia al paciente hasta que se encuentre estable. Y pues empezando con la prueba de estimulación rápida, con ACTH o corticotropina, primeramente hay que mencionar que la concentración basal de esteroides en orina o plasma suele ser normal en una insuficiencia suprarrenal. Entonces, tenemos que realizar este tipo de pruebas como para diagnosticar o para ver la reserva adrenocortical. Aquí esta va a evaluar la reserva suprarrenal. Esta es la evaluación, se podría decir, inicial, cuando hay una sospecha de insuficiencia suprarrenal, ya sea primaria o secundaria. Aquí llegan a administrar dosis muy bajitas, como es de 1 microgramo de cosintropina para la prueba, pero esto se considera más un estímulo fisiológico para la corteza suprarrenal, precisamente porque eso es una dosis muy pequeña. Y ya otros médicos que son más experimentados, pues llegan a emplear dosis que llegan a ser de hasta 250 microgramos de cosintropina. En esta prueba, una respuesta subnormal nos va a indicar una reserva suprarrenal disminuida. Básicamente nos indica que después de administrada la cosintropina, los niveles de cortisol no se elevaron lo suficiente como para considerarse como una cifra normal. Y esto regularmente puede establecer el diagnóstico. Aquí no se van a necesitar otros procedimientos diagnósticos,
porque se demuestra que hay una incapacidad de respuesta a la metirapona, a la hipoglucemia inducida por insulina y también al estrés. Y pues también esta prueba no va a permitir diferenciar tanto de una insuficiencia adrenocortical secundaria y una primaria. Necesitamos realizar una medición de la concentración plasmática basal de corticotropina o ACTH. Y en cuanto a la respuesta normal a la administración de corticotropina o ACTH exógena, pues esta nos va a excluir la insuficiencia suprarrenal primaria. Aquí nos indica que hay una respuesta normal de cortisol y pues nos va a indicar una función cortical pues normal. El resultado aquí no nos va a excluir de una insuficiencia adrenocortical secundaria en pacientes que tienen un decremento de la reserva hipofisiaria y pues también una disminución de la capacidad de respuesta al estrés del eje hipotálamo pituitario adrenal. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora, aquí en la concentración plasmática de ACTH, perdón, aquí cuando ya se tiene el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal, esta nos va a ayudar, como ya mencioné, a identificar de una tipo primaria o de una secundaria. Cuando un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria va a presentar unas concentraciones plasmáticas de corticotropina más altas que el nivel normal, que lo normal sería más de 52 picogramos por mililitro. Y en estos pacientes pues regularmente va a estar más alta o mayor de 200 picogramos por mililitro. Y en los pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria, de concentración plasmática va a ser menor a lo normal, regularmente va a ser menor a 10 picogramos por mililitro. Aquí hay algo muy importante que decir, es que hay que interpretar la concentración basal de ACTH con la clínica. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, la concentración de corticotropina en ocasiones se va a ver elevada cuando hay una recuperación del eje hipotálamo pituitario adrenal en una insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, aquí esto se puede confundir con una insuficiencia suprarrenal primaria, porque hay que recordar que en la insuficiencia suprarrenal primaria los niveles de corticotropina son elevados, porque el daño es en la glándula suprarrenal y en la secundaria es en la hipófisis. Entonces, en la secundaria es donde se ven disminuidos los niveles de corticotropina. Entonces, esta prueba serviría más bien o tiene una mayor sensibilidad para el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora, en cuanto a una deficiencia parcial de ACTH, aquí pues cuando hay una sospecha de deficiencia de ACTH y una reserva hipofisiaria disminuida, a pesar de la capacidad de respuesta normal a la prueba de estimulación rápida con corticotropina, pues se pueden utilizar otros métodos diagnósticos, que estos métodos diagnósticos van a ser como que a evaluar la función tanto hipotalámica como hipofisiaria. Un método o uno de los métodos sería el utilizar metirapona en una prueba nocturna en pacientes con sospecha de daño de hipotálamo hipófisis, y esta se usa regularmente en aquellos pacientes que puede estar contraindicada la hipoglucemia inducida por insulina o en pacientes que han tenido una terapia previa de glucocorticoides. Y otro método sería la hipoglucemia inducida por insulina, que esta está indicada en pacientes que hay sospecha de tumores en hipotálamo o hipófisis, porque va a evaluar la respuesta tanto de corticotropina y de somatotropina u hormona de crecimiento. Y aquí pues la interpretación sería de cuando hay una respuesta normal a la metirapona, pues va a excluir la insuficiencia adrenocortical secundaria y significa que hay una capacidad de respuesta a la ACTH. Y una respuesta subnormal o las respuestas subnormales es cuando no hay una capacidad de respuesta a la ACTH, y este va a establecer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y ya por último en el tratamiento, en una crisis addisoniana aguda, como ya les había comentado, no hay que esperar
a que se establezca el diagnóstico. A veces cuando hay sospecha de una enfermedad aguda, pues tiene que administrarse la terapia de inmediato porque pueden empeorar síntomas como la hipotensión, disminución del volumen o la, ¿cómo se dice? Ahí se me fue un dato. La deshidratación. Entonces, aquí el esquema podemos iniciarlo con la hidrocortisona, que este es el glucocorticoide de uso más común. La dosis sería de 100 miligramos por vía intravenosa cada 6 horas. Esto en el primer día, ya que por lo general va a haber una mejoría en las primeras 12 horas después de iniciar el tratamiento. Entonces, nosotros podemos disminuir la dosis hasta la mitad, o sea, hasta 50 miligramos cada 6 horas en el segundo día de tratamiento. Posteriormente, pues nosotros podemos ir reduciendo progresivamente las dosis hasta llegar más o menos a 10 miligramos. Esto se daría 2 a 3 veces al día y se va a mantener esta dosis hasta llegar como al cuarto o quinto día donde ya se va a prescribir o se va a iniciar la terapia de sostén. En pacientes que se puedan encontrar graves y que puedan tener una complicación como podría ser sepsis, se va a mantener una dosis de 200 a 400 miligramos diarios. Básicamente seguiría el esquema inicial, que sería de 100 miligramos cada 6 horas, y este esquema va a permanecer hasta que el paciente se encuentre estable. También se puede administrar una solución glucosada al 5% y solución salina al 0.9%, que nos puede ayudar a corregir tanto la disminución de volumen, la hipotensión y la hipoglucemia. Y pues la hiperpotasemia la podemos corregir con el cortisol y también la acidosis. La hace la siguiente, por favor. Falta una, ¿no? Okay. Gracias. Bueno, y ya por último sería la terapia de sostén, que esta pues ya se da a los pacientes que tienen el diagnóstico de enfermedad de Addison, y esta terapia pues básicamente es de por vida, ¿no? Es una terapia con glucocorticoides y con mineralocorticoides. Se va a prescribir hidrocortisona con una dosis de entre 15 o 25 miligramos al día. Esto va a ser como terapia glucocorticoide. Esta dosis de 15 a 25 miligramos al día se va a dividir en 2 dosis. Una dosis que se puede administrar en la mañana, que puede ser de 10 a 15 miligramos, y otra de 5 a 10 miligramos por la tarde. Sería preferible que la dosis de la tarde se administrara temprano, como aproximadamente a las 4 o las 5 de la tarde, porque un efecto secundario de la hidrocortisona es el insomnio. Entonces, pues si lo administramos más tarde, pues va a suceder esto. Entonces, pues más temprano es mejor para prevenir. Y por lo regular, bueno, estas dosis van a seguir constantes, excepto cuando hay unos episodios de estrés. Y estas dosis por lo regular pueden funcionar muy bien, pero va a haber pacientes que solo van a necesitar una dosis matutina, o va a haber pacientes que van a necesitar pues hasta más dosis, hasta 3 veces al día. En cuanto a la fludrocortisona, esta va a ser la terapia mineralocorticoide. Recuerden que la hidrocortisona es la glucocorticoide. Su dosis va a ser de 0.05 a 0.2 miligramos al día por vía oral en la mañana. Con este fármaco, pues solo va a ser una dosis al día y en la mañana porque tiene una vida media prolongada. Y pues el tratamiento para la insuficiencia secundaria va a ser el mismo, pero a veces se puede excluir a la fludrocortisona. Y pues ya por último, hay que darle datos al paciente sobre esta enfermedad, ¿no? Y que porte por lo regular un tipo de identificación donde diga que padece la enfermedad, así como se hace regularmente con el tipo de sangre o cuando hay alergias a medicamentos. Y como mencioné anteriormente, pues la dosis van a aumentar cuando hay episodios de estrés. Regularmente se va a aumentar al doble, y pues se puede proporcionar una forma inyectable de glucocorticoide en casos de emergencia. Y eso sería todo de nuestra parte. Muy bien. No quiten esa última lámina, por favor. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno,
aquí nada más en la terapia sostén, sí lo dijo usted, aquí dice hidrocortisona de 10 a 15 miligramos. Ya cuando está diagnosticado el paciente con enfermedad de Addison, pues se le tiene que dar su tratamiento sustitutivo. Y entonces, la hidrocortisona es la ideal para casos agudos en la crisis addisoniana. Pero aquí en la terapia de sostén, por lo general se utiliza la prednisona. Sí lo dijo, aunque aquí le puso hidrocortisona. La hidrocortisona es más que nada por vía parenteral. Y la prednisona es el glucocorticoide que se utiliza para ya el tratamiento ambulatorio de sostén de por vida, ¿verdad? Porque eso ya no lo va a poder dejar de tomar. Y está bien, de 10 a 15 miligramos la mañana o en la tarde, dependiendo de la respuesta del paciente. Y la fluorocortisona, que es el mineralocorticoide, la reposición del mineralocorticoide, se puede dejar dependiendo de cómo evoluciona el paciente, ya que la prednisona tiene cierta acción mineralocorticoide. De tal forma que a veces con la pura prednisona se cumplen, o sea, los requisitos de dar el tratamiento glucocorticoide y mineralocorticoide. Si no es así, pues entonces hay que agregar la fluorocortisona. ¿Ok? Doctor, ¿y en las dosis de prednisona cuál sería? Esas que están ahí. Son las mismas. Sí, o sea, si se fija, regresa tanto a la de aguda, donde puso que la hidrocortisona en las etapas agudas, en la crisis addisoniana, son de 100 miligramos, ¿verdad?, de hidrocortisona por vía intravenosa. Eso es para la crisis aguda, pero ya para la terapia de sostén, pues hidrocortisona no lo va a encontrar seguramente en forma oral, tendrá que ser prednisona. ¿Ok? 10 miligramos por la mañana, puede ser otros 10 miligramos por la tarde, o 15 por la mañana, 5 por la tarde. Esto va a depender, repito, de la evolución del paciente, ¿no? Cómo se vaya mejorando de todos sus parámetros de hipoglucemia, hipotensión, la pérdida de peso, etc. Pero la terapia de sostén es con prednisona. ¿Ok? Muy bien, doctor. Gracias. Bien, y entonces, pues la enfermedad de Addison, aquí hay poco que agregar, el resumen es muy bueno, es excelente. Aquí nada más recordar ya lo dijeron también, hay que recordar una cosa. Para que haya enfermedad de Addison se necesita que esté dañado una alta proporción del tejido suprarrenal, alrededor del 80% de daños suprarrenales cuando ya se empiezan a dar manifestaciones clínicas, de tal forma que muchos pacientes o muchas personas podemos tener cierto grado de insuficiencia suprarrenal, pero no nos damos cuenta porque la cantidad que se produce de gluco y mineralocorticoides es suficiente para nuestro metabolismo diario. Pero cuando vienen las situaciones de estrés agudo, pueden desencadenar una crisis addisoniana. Ya lo mencionaron, infecciones, traumatismos, quemaduras, infarto al miocardio, una serie de situaciones, las intervenciones quirúrgicas que ponen en estrés a nuestro organismo y que requiere de mayor cantidad de estos esteroides. Entonces, ahí pueden caer en insuficiencia suprarrenal. Y es muy común que en las cirugías el paciente lo están operando de, no sé, colecistectomía, le están quitando la vesícula, pero ya tenía cierto daño suprarrenal, y entonces durante el transcurso de la cirugía se empieza a hipotensar el paciente, el anestesiólogo se empieza a preocupar, le dice al cirujano que se apure porque no sube la presión arterial, el cirujano dice, pues no he estado aquí haciendo nada, no ha sangrado realmente, y pues termina la cirugía, pasa la recuperación y sigue hipotenso, y entonces es válido, ya como dijeron en una de las láminas, dar tratamiento con hidrocortisona, infusión de 100 miligramos cada 6 horas, incluso puede ser hasta 500 miligramos de hidrocortisona al inicio, y luego pues pueden dejarle cada 6 horas 100 miligramos de hidrocortisona para poder mejorar esa situación hipovolémica o cardiovascular en general. Y luego ya hacer las pruebas ya una vez que se estabiliza el paciente, hacer las pruebas pues para el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal crónica. Entonces eso es muy común. Entonces muchas personas pueden no saber y traer cierto grado de insuficiencia suprarrenal y así se la pasan toda la vida hasta que haya un evento que imponga más riesgo, ¿no?, al paciente. Y eso habrá que hacerlo y luego ya sacarlo adelante y hacer pues las pruebas, medir la CTH, medir cortisol matutino. Acuérdense, si tiene el ritmo sueño-vigilia normal, pues la CTH y el cortisol en la mañana, ¿verdad? Que están las cifras más altas. Y bueno, pues luego las pruebas de estimulación en caso necesario. La mayor parte de los casos, entre el cuadro clínico, que es muy evidente con primario, claro, de
Y la hipotensión, pérdida de peso, la hiperpigmentación, pues se hace casi el diagnóstico clínico y ya nada más se confirma con los niveles de ACTH y cortisol. Y en la insuficiencia cerebral secundaria, acuérdense, pues es debido a daño en la hipófisis en la que no hay suficiente ACTH. Cuando veíamos el hipopituitarismo, ¿se acuerdan? Dijimos que las deficiencias de TSH y ACTH son muy poco frecuentes. Entonces, además, por lo general, debido a una insuficiencia suprarrenal primaria, por las causas que mencionó su compañera, que son variadísimas, ¿verdad? Bien. Muy bien, pues yo creo que sería lo más importante. Y eso que en el punto 4 que dice ahí está perfecto. Tienen siempre, como decíamos también con la diabetes insípida, ¿se acuerdan? Tienen que traer una pulserita o en su cartera alguna identificación que digan que tienen enfermedad de Addison y que tienen que tener su tratamiento cuanto antes, porque si no, el paciente en cuantas horas puede llegar a un choque circulatorio y fallecer. Bien, yo creo que sería lo más importante. Muy bien, el resumen es excelente. Felicidades. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? ¿Nadie? No, todo está bien, claro. Pues muy bien, su presentación. Les debo sus evaluaciones, todavía no las completo, luego se las doy. Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces nos vemos el viernes con síndrome de Cushing. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Igualmente, buen día. Gracias. Cuídense.